Bueno, vamos a hablar de esto porque está el economista, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Alfredo Blanco, ya con nosotros. Alfredo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, muchas gracias por atendernos. No, bueno, está bastante más cerca esta, me parece, de las pretensiones, al menos eso coinciden todos, de las pretensiones de los bonistas, ¿no? Aquella primera parecía como imposible de que sea tomada en cuenta, aquella de abril. Esta última oferta, ¿es atendible, cree usted, para los bonistas? Bueno, en los hechos, Argentina ha modificado, yo diría de manera muy importante, aquella propuesta del 21 de abril. Cuando uno lo mira, digamos, por hacerlo de una manera, digamos, bien simple, uno dice, bueno, ¿cuánto de lo que le debe a los bonistas le va a pagar? Desde el punto de vista técnico se hace un cálculo, que es decir, bueno, si yo no voy a pagar hoy 100 pesos, lo voy a pagar dentro de 5 años, ¿cómo hago para traer esos 100 pesos de dentro de 5 años al presente? Y se le aplica una tasa de descuento, ¿no? Esa tasa que se suele llamar tasa de salida, en el caso, digamos, del cálculo que se hace para Argentina, la mayoría de las estimaciones toman 10%, y entonces la cuenta da más o menos así. En abril Argentina estaba dispuesto a pagar 39 y fracción, 40, digamos, por cada 100 pesos de deuda, ¿no? Por cada 100 dólares de deuda. Con los cambios que ha hecho, eso lo ha llevado mucho más cerca de aquellos 54 o 55 que pedían el grupo de bonistas más duros en la negociación. Bueno, se ha venido extendiendo, varias veces el ministro ha dicho esta es la última propuesta. Sí, claro. Yo los otros días le decía a un colega de ustedes, le decía, el riesgo de estirar tanto esto es que aquel ya viejo relato del pastorcillo mentiroso, es decir, en la medida que anunciaba que venía el lobo y el lobo nunca llegaba. Sí. Cuando llegó nadie le creyó. Bueno, claro. Argentina ha dicho varias veces, esta es la última, pero cuando uno modifica, que tal como lo comentabas vos, puede formar parte de una estrategia de negociación, es decir, yo hago una oferta, pero mi posición de reserva es otra. Pero cuando eso ocurre, digamos, demasiado frecuentemente o varias veces, bueno, también del otro lado piensan, ¿será la última o todavía puedo tirar un poco más de la cuerda? Claro. Y me parece que un poco eso es lo que ocurre, porque la propuesta que ha hecho ahora Argentina, en términos de lo que se llama de cuánto se ahorra, respecto del valor nominal de la deuda, ha cedido entre 12 y 15 mil millones de dólares. Argentina ha ofrecido entre 12 y 15 mil millones de dólares más, digamos, ¿no? O sea que, de todos modos, da la impresión de que hay una buena parte de los bonistas que aceptaría, pero, la negociación no se puede considerar exitosa hasta que no esté cerrada y se haya alcanzado un mínimo, aquel mínimo que establecen las cláusulas de acción colectiva, que hacen que si hay un porcentaje mayoritario que acepta, en algunos bonos supongamos el 60%, en otros el 75%, entonces para los que no aceptan se transforma en obligatorio. Claro. Es algo similar a lo que ocurre en los compromisos de pago de las empresas que tienen concurso de acreedores, ¿no? Pero bueno, aparentemente hay algunos grupos que tienen mucho porcentaje de la deuda que siguen estando muy duros, se lo menciona siempre a BlackRock, ¿no? Exacto. Pero bueno, habrá que ver, hemos conversado en otra oportunidad que tampoco Argentina puede estirar, permanentemente sin cerrar la negociación, porque hasta que no se cierre esta negociación, no se puede pensar, bueno, ¿cómo va a seguir esto? ¿Cómo va a seguir la economía, me refiero? Claro, justamente le iba a consultar, ¿qué grado de relevancia tiene cerrar frente a no cerrar la negociación? ¿Qué pasa en uno y otro caso, ¿no? Con la Argentina frente a un escenario tan complejo como el que tenemos hoy. Bueno, no cerrarlo. Si Argentina, yo creo que desde que comenzamos a hablar de esto hace varias semanas, yo decía, mi impresión es que el gobierno no quiere defaultear la deuda. Y me parece bien que no quiera, porque defaultear la deuda, aunque así puede parecer, he escuchado quien dijo alguna vez, bueno, si ya estamos en default y no pasa nada. No es que no pasa nada. Si Argentina defaultea su deuda, si definitivamente entra en default,
además del problema, digamos, de naturaleza judicial, que ya lo tuvo una vez Argentina, y ahí nos enteramos que había un juez de Nueva York que se llamaba Griesa, y que digamos, condenó a la Argentina al pago de toda la deuda. Digo, lo que en realidad sucede es que va a afectar al sector privado. Argentina, en sus exportaciones, la mayoría son del complejo sojero. Las grandes compañías que operan en ese mercado toman crédito externo, ¿cierto? Y bueno, ¿por qué? Porque con el crédito externo compran la cosecha, que después la pagan con la exportación. Pero lo que sucede es que si se complica Argentina como país, su deuda soberana, empieza a haber efectos sobre el sector privado. Empiezan a tener problemas los importadores que tienen que financiar importaciones porque no consiguen crédito, porque la tasa es muy alta. Empiezan a tener problemas los exportadores que toman crédito para financiar sus compras. En fin, es una situación que sin lugar a dudas sería muy difícil. Ya de por sí, esta situación de la pandemia con el confinamiento nos genera una serie de problemas muy serios sobre el nivel de actividad. Bueno, el default nos profundizaría todas esas dificultades. Pensando en la financiación de la Argentina, hoy netamente dependiente de la emisión monetaria, ¿esto también permitiría por lo menos diversificar las posibilidades de financiamiento y pensar que luego de un acuerdo la Argentina puede echar mano a nuevo financiamiento para apagar un rato la máquina de imprimir billetes? No va a ser inmediato eso, porque tenemos una cantidad de desequilibrios. Digamos, cuando bajo el supuesto que arreglamos el sector externo con los bonistas, inmediatamente el gobierno tendrá que sentarse a discutir con el Fondo Monetario Internacional, porque obviamente los pagos del fondo, de los cuales no hablamos ahora porque no tenemos vencimientos ahora, pero son de una magnitud muy importante. Entonces va a tener que plantearle al fondo la necesidad, no digamos de una reestructuración, porque me parece que eso no está en lo que normalmente hace el Fondo Monetario, pero a lo mejor sí el fondo otorgarle algún programa de facilidades, de créditos para poder pagar, digamos, esas obligaciones. Podrá ayudarle también a gestionar con el Banco Mundial, en fin, con otros organismos internacionales. Entonces tener un poco más de oxígeno, porque si no, la necesidad de cumplir con las obligaciones externas le van a exigir un sacrificio fiscal imposible, por eso es sustentable la deuda. Entonces nosotros vamos a salir de esto con una situación mucho más complicada desde el punto de vista fiscal, más complicada, como decías recién vos, desde el punto de vista monetario. Es decir, el aumento de la cantidad de dinero en la economía ha sido realmente muy importante, porque la necesidad del Estado de atender sectores más vulnerables, de atender las empresas, de sostener lo que pueda, que seguramente es insuficiente, el nivel de actividad, bueno, todo eso a la salida va a ser muy complicado. Y probablemente no tenga un acceso inmediato a los mercados internacionales, pero bueno, tendrá que hablar con los organismos de crédito multilateral. Alfredo, Fernanda lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Fernanda? Buen día. Le quería preguntar qué impacto trae este fallo que se conoció esta semana por el que Argentina tiene que pagar $224 millones por un default de 2001. ¿Esto cómo lo analizan? ¿Qué impacto trae? ¿Puede Argentina afrontar esto? Sí, seguramente que sí, pero lo que sucede es que en realidad esas son cuestiones que tienen mucho peso simbólico. Es decir, como cuando se toman decisiones que a lo mejor no están directamente ligadas al problema de la relación con los bonistas, pero que impactan sobre la visión que se tiene respecto de las probables decisiones futuras del gobierno. Digo, ejemplo típico de eso fue la decisión del gobierno de anunciar la expropiación de la cerealera, que más allá de los comportamientos que haya tenido la compañía, generó un impacto muy negativo, ¿no? Claro. Todas esas cuestiones, por eso es muy importante que pueda el gobierno finalmente cerrar la negociación, ¿cierto? Y cerrarla bien, es decir, en el sentido de cerrarla con un porcentaje de adhesión que sea importante. El gobierno ha puesto en esta última propuesta algún estímulo para que los bonistas no especulen mirando a ver qué hace el vecino. Es decir, uno podría decir, y un bonista puede decir, bueno, yo espero, si entran muchos,
y llegan al porcentaje mayoritario necesario, bueno, yo después entro, ¿no es cierto? Y si no, no les ayudo a cerrar la negociación, pero la voy a aprovechar después. Y entonces han puesto, por ejemplo, una cláusula sobre intereses, que es otra cesión que ha hecho el gobierno, que va a pagar un bono con una tasa de interés baja del 1%, pero les va a pagar desde el momento de los intereses a los que se adhieran antes de agosto, le va a pagar esos intereses por un plazo mayor que a los que entren forzados por las cláusulas de acción colectiva. A los que entren forzados por la cláusula de acción colectiva solamente le va a pagar hasta el 22 de abril, mientras que a los que hayan entrado antes, y a los que lo hagan voluntariamente, no arrastrados por la cláusula, les va a pagar hasta septiembre, ¿no? Exacto, bien. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto, Alfredo. Seguramente hay tiempo hasta el 4 de agosto, se dijo, ¿no? Hasta el 4 de agosto tienen que expresar su voluntad Pero bueno, de nuevo, ¿no? Sí, hay que ver si es la última. Era hasta julio. Sí, claro. O sea que yo realmente espero, lo vuelvo a decir, creo que en varias conversaciones lo he dicho, espero que lo puedan cerrar pronto, porque en realidad esta situación complica más, digamos, genera más incertidumbre, y la incertidumbre es un elemento muy negativo para el desarrollo de la actividad económica. Claro, absolutamente. Alfredo, como siempre, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, buenos días. Que ande muy bien.